Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa radial Avia Yala Culturas Radio, también a aquellas personas que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook. Gracias por contactarse con nosotros este sábado 8 de la mañana y domingo 13 horas. Hoy con un programa especial porque nos hemos trasladado hasta Santa Cruz de la Sierra para cubrir el Festival Internacional de Teatro, pero además también para aprovechar y conversar con aquellos exponentes que se convierten en figuras importantes cuando hablamos de la cultura en nuestro país, y es el caso sin duda alguna de Edson Hurtado cuando hablamos evidentemente del trabajo cultural que se ha realizado desde hace muchísimo tiempo en Santa Cruz de la Sierra. Edson se encuentra junto a nosotros, le vamos a robar unos 40 minutos de su tiempo por vez primera. Edson, muchas gracias y bienvenido. Hola Dali, es un placer para mí estar aquí y bueno, por fin en tu programa y muy agradecido además por esta entrevista. Te agradezco muchísimo. Edson, me decías extra cámara que estabas haciendo un trabajo de Valle Grande, vamos a hablar de eso casi al final, pero quiero regresar a Valle Grande por tu infancia. ¿Qué significa infancia? ¿Qué significa Valle Grande para ti en esta medida? Bueno, justo ahora que estoy trabajando en este documental, Valle Grande ha pasado a formar parte muy importante de mí. Siempre lo ha sido, pero ahora ya casi a los 40 años puedo verlo, puedo ver a mi pueblo, puedo ver la historia y puedo ver desde una perspectiva distinta, ¿no? Que es lo que creo que te da la edad, con otros ojos. Estoy redescubriendo, estoy trabajando en esto. Valle Grande ha sido muy importante para mí, no solamente porque nací allá, sino porque allá descubrí mi vocación. Yo entré a los medios de comunicación muy jovencito, a los 14, 15 años, empecé a hacer radio, luego más tarde hice televisión, pero yo entré a la comunicación y a esto de encontrar caminos y espacios para expresarme en Valle Grande con 14 años en la radio. Qué lindo. ¿Y por qué de alguna manera la comunicación se convirtió en una plataforma importante para ti, para expresarte, digamos, tan temprano? Yo supongo que tenía siempre una vena artística, pero no encontraba el camino, o el vehículo para poder expresarme. Y hay que tener en cuenta también que Valle Grande es un pueblo, o era un pueblo pequeño, de difícil acceso, no teníamos todavía carreteras asfaltadas, ¿no? Entonces la radio era para mí, y sigue siendo todavía, un espacio importantísimo de creatividad, un espacio de información, ¿no? Yo sigo escuchando radio cada vez que puedo porque a mí me parece maravillosa la radio, ¿no? Entonces fue ese medio de comunicación con el que yo empecé a compartir lo que yo pensaba, sentía, ¿no? Disentía. Claro, también. No, y porque en cierta medida se convierte en una válvula de escape, ¿no? En una zona donde en ese momento hablamos de una zona totalmente periférica que en cierta medida, como muchos otros espacios en el país en esa época, estaban como que muy alejados de la zona central, no había un lazo constante de comunicación, no habían carreteras, ¿no? Todavía. Entonces, en esa medida, evidentemente, las personas y los niños que nacen en estos lugares se gestan con ideales distintos, con sueños muy interesantes, y me imagino que el libro o la biblioteca que tenía tu padre también ayudaba mucho a que tú pudieras salirte de ese espacio pequeño a través de la lectura, digamos. Yo tuve dos ventajas, por así decirlo. Mi papá es profesor de filosofía y literatura, entonces yo entré a los libros desde muy temprana edad. Y mi mamá es una mujer trabajadora como nadie, ¿no? Entonces yo heredé por ese lado de mi padre el tema de la formación, del conocimiento, de adquirir cierto grado de conocimiento, y por el otro lado el de mi madre, de que hay que trabajar y hay que hacer y hay que seguir haciendo y hay que seguir intentándolo, y si te sale mal hay que volver a intentarlo. Y vengo de una familia que tiene esa premisa, ¿no? De trabajo constante, familia del campo, en muchos de mi familia agricultores, campesinos, ganaderos, y luego ya, bueno, la descendencia ya son profesionales, ¿no? Entonces creo que he sido por ese lado un poquitito afortunado. Ay, qué bien. ¿Cómo era el Edson entre los hermanos? Yo soy el mayor, soy el mayor de cuatro. El que juzga, ¿no? El que castiga. Más bien he tenido una relación con mis hermanos muy linda en la infancia, ahora un poquitito más separados porque, bueno, hemos sido criados así en realidad, ¿no? De forma muy independiente cada uno en lo suyo. Hemos hecho las cosas que siempre hemos querido, ¿no? Tratando de apoyarnos siempre, pero mi hermana vive en Brasil, mi hermano en Buenos Aires, yo estaba fuera del país.
cada uno está haciendo su cosa, ¿no? Pero tenemos una relación muy linda con nuestros hermanos, entendido desde ese punto de vista, ¿no? Desde que yo te apoyo en lo que vos querés hacer, pero no me meto tanto, ¿no? Es un poco distinto a cómo funcionan las sociedades en nuestro país, en Santa Cruz, ¿no? La casa grande, la olla grande, ¿no? Todo esto de compartir, que también es otra vivencia muy linda, ¿no? Pero nosotros así como que estamos corriendo por el mundo. Qué bien. ¿Y en la escuela? ¿Cómo era el Edson de la escuela? Nos ahorraremos la parte en la que ha suspendido unas 3 veces, ¿no? El final, esa parte no quiero que me cuentes porque no es atractiva para el programa. Pero las partes buenas, digamos, lo bueno que recuerdes. Mira, yo, bueno, por un lado, un poco de bullying, ¿no? Siempre. ¿Por qué venía el bullying? Creo que era un poco por mi orientación sexual, mi identidad de género, que en ese momento era muy visible, seguramente yo... Estamos hablando de 15, 16 años. 16, 17 años, ¿no? Y claro, en un pueblo pequeño siempre es más complicado, ¿no? Entonces, patriarcal, además. claro, con todo el machismo del que se habla en todos estos pequeños pueblos, ¿no? Y las ciudades grandes también. Pero yo rescato mucho las amistades, ¿no? Más allá de que mi rendimiento académico no era el mejor porque yo tenía otras aspiraciones, ¿no? Después me di cuenta de eso, ¿no? Entonces yo... Porque no es que eres bruto, no es que no eres, tienes libros publicados genialicísimos, ¿no? Claro, porque quizá no era la escuela el lugar. O el modo de formación, el correcto, ¿no? En esa medida. Entonces, bueno, ahí tuve algunos tropezones y luego ya cuando salí a estudiar en la universidad ya pude, digamos, tener un espacio en donde yo me podía formar, ¿no? En comunicación y era como un pez en el agua. Qué bien. De las asignaturas que tenías en colegio, ¿con cuál te sentías más cómodo? Siempre con historia, con literatura, ¿no? Con todas estas materias de las que además yo sabía. Yo he tenido siempre, para mí ha sido algo bueno y algo malo a la vez, porque yo llegaba a clases a discutir a los profesores, ¿no? Porque yo de algún modo tenía ya una formación previa, entonces hablábamos de geografía y yo ya me conocía la vuelta al mundo, digamos, ¿no? Y la historia de Magallanes y discutía, ¿no? Porque además me apasionaban todo esto. Te caías doblemente mal, digamos. Claro, encima de eso. Pero no, yo ahora, si bien seguramente han habido etapas oscuras, ahora tengo un espacio en mi vida en el que puedo ver desde otra perspectiva, ¿no? Y entender más allá de la rabia o más allá el arrepentimiento de algunas cosas o más allá del rencor, puedo entender ahora que parte de eso también ha hecho que me forme yo ahora. Claro, ¿no? que seas tú, claro. Quizás uno dice, bueno, si en esa época todo hubiera estado tan bien para nosotros, no fuéramos los reverdes que hoy somos y las obras que se han creado no hubieran sido producto también de esa fuerza de rebeldía. Así es, sí, yo creo que esas limitaciones y esas necesidades son importantes, ¿no? Yo creo que la necesidad es la madre de la creatividad, entonces cuando tú tienes necesidades, cuando tú necesitas romper ciertas barreras, ciertos círculos, ciertos prejuicios y formarte, en mi caso desde una pretensión, un poco pretenciosa, pero académica, intelectual, que fue a mí lo que me salvó del bullying, ¿no? Y yo por eso más tarde me convertí en activista, porque sabía que para un chico, digamos que regular, es muy difícil enfrentar esas cosas. Además, proveniendo de una familia humilde, ¿no? Porque si hubieras tenido otras condiciones económicas, otro hubiera sido la historia, claro. Pero yo traté de afrontar esas limitaciones con una formación, con lectura y tratando de encontrar la mejor manera a través de la creatividad de ver por dónde iba, ¿no? ¿Cuál iba a ser tu mundo de escape? Seguramente el fútbol no era uno de los espacios. Y eso que me llamo Edson, ¿no ves? ¿Sí? Mi papá me puso de nombre por Pelé, ¿no? Él dice, mi hijo va a ser un gran futbolista y no. No salió lo que él esperaba. Luego del colegio, ¿qué decís estudiar? Bueno, yo salí y me vine a Santa Cruz a estudiar comunicación, o sea, yo... Directamente, no había... No había otra opción para mí, ¿no? Yo no podía pensar en estudiar otra cosa porque no me llamaba nada. Y entré a la Universidad Católica a estudiar en Diaconía, que es la extensión de comunicación de la Católica en Santa Cruz.
Fui becado, fue la única manera en la que yo pueda entrar ahí por el tema económico. Todos mis hermanos han estudiado en la Universidad Estatal, pero por estas cosas de la vida, mira, el peor alumno, ¿no? El más no sé qué, de repente recibe una beca para irse a la Católica. Y son esas cosas que yo siempre digo, ¿no? Yo tengo una buena estrella, de alguna manera. Sí, que te cuida por ahí cerca. O que me abre puertas, o que me indica, me ilumina el camino, ¿no? Y llegué a la Universidad Católica con una beca y estudié ahí 4 años, y ahí es donde empecé a abrir, digamos, a conocer Santa Cruz y hacerme conocer también. Genial, excelente. Bueno, vamos a hacer acá la primera pausa porque terminamos como que la primera parte que nos interesaba conocer de la vida del pequeño Edson, y ya a la vuelta comenzamos a hablar sobre sus otras propuestas. Una pausita rápida en Avia La Culturas Radio a través de la doble 88.3 y ya regresamos. Regresamos, gracias por estar en nuestra compañía. Recuerda usted que en la primera parte conversábamos sobre los inicios de Edson y cómo se contradecía, digamos, sus resultados escolares con la beca que recibe después y que le ayuda a estudiar en el ámbito de la comunicación. En cierta medida, la decisión que tomaste de no presentar más tus obras a las editoriales cruceñas cuando te rechazaron la primera vez, un poco yo creo que seguía correspondiéndose con esta necesidad de rebeldía ante aquellos que te decían, no puedes, no eres, no lo logras. Cuéntame. Y además que decían, ni siquiera puedes empezar. Ni escribes. Claro, no, ni escribes ni nada. Entonces era complicado, fue ingresar en el mundo de la literatura en Santa Cruz, porque como en muchas otras áreas, esta es una ciudad de camarillas y de grupículos y de, ¿no? De gente de círculos cerrados a los que es muy difícil ingresar. Entonces, si tú no tienes, en muchos ámbitos en Santa Cruz, si tú no tienes un gran apellido, si tú no tienes plata por lo menos, vas a seguir siendo un outsider, ¿no? Que va pululando por ahí, siendo amiguitos de la gente que sí tiene el apellido y la gente que sí tiene la plata, o de la gente que sí conoce a quien tiene ambas. Claro, las roscas acostumbradas, ¿no? Con un gran amigo, ahora ya fallecido, Sebastián Molina, decidimos hacer nuestro propio sello editorial. Armamos nuestros libros y pagamos una imprenta y los publicamos. Y desde ahí me pareció además, ¿sabes qué? Me parece muy romántico esto de ser escritor independiente, más allá del tema de rebeldía. Sí. Y del trabajo que significa. Me parece muy romántico porque el escritor no solamente se hace cargo no solamente se escribe, se hace cargo de todo lo demás, ¿no? Y siempre me imagino a este escritor que va de pueblito en pueblito vendiendo sus libros, dejando por allá, cambiándolos por un plato de comida. Me parece una cosa así muy linda. Afortunadamente ahora en los últimos años ha crecido mucho el tema de los escritores independientes. Sí. Ya no se necesita una editorial, ya no se necesita que el gran conocedor de literatura te haga una reseña en el periódico, ¿no? Para que tengas público que compre, claro, digamos. Para que, ¿no? O buena o mala la reseña, ¿no? Entonces me parece que ahora es muy factible, los precios han bajado completamente y cualquiera puede publicar su libro, con lo que eso conlleva también de que cualquiera puede publicar los libros, ¿no? Lo cual a mí me parece genial. Claro, tiene que haber como que de ambas partes. En ese momento, ¿qué tú considerabas de tu escritura? ¿Tú sentías que estaba como que completada? Viéndolo desde ahora, digamos. No, era una escritura incipiente, poesía primeriza, los primeros libros que he publicado. Ahora los he leído hace un par de añitos, ya van a ser como 10 que he publicado, más de 10 años que publiqué mi primer libro. Y claro, le faltan muchas cosas, pero creo que no reniego, yo trato de no renegar de mis primeras obras porque eran las primeras obras y así tiene que ser, ¿no? Además porque yo tenía esa necesidad de publicar, entonces son obras que seguramente le faltaron más trabajo, ¿no? Ahora se puede decir todo, pero no reniego de eso. Claro, me parece interesante el hecho de que hayas decidido con otra persona publicar, porque en ese momento sentías al menos la necesidad de publicarlo. Sí o sí es necesario que la gente me lea, ¿no? ¿Sobre qué temas o cuáles eran las reflexiones que proponías en tus primeros textos? Mira, los 2 primeros libros son de poesía erótica. He tratado de escribir otra poesía, pero no me sale, ¿viste? Se trata de hacer poesía social, ¿no? El cuerpo, la piel, el deseo, la pasión, es lo que creo que en mi obra poética se refleja muchísimo, ¿no? Y que creo que algunas cositas me salen bien dentro de la poesía.
Y luego, bueno, el trabajo de investigación, ¿no? Creo que con el tiempo mi vena de investigador se ha ido creciendo y ha ido además Asentándose, claro. Y luego de eso publiqué la biografía de los Taitas del Beni, un grupo de música de los años 60. ¿Por qué hablar de memoria cultural, de recuperación de memoria cultural? Ay, bueno, muchas de las cosas que yo te voy a contar es por mi padre, sí, es por culpa de mi padre, ¿no? Mi papá siempre escuchaba mucha música y uno de ellos era los Taitas. Y claro, yo de muy niño no sabía quién era. Luego fui aprendiendo y luego salió la oportunidad de hacer un proyecto con el Centro Simón Patiño en Santa Cruz, un proyecto de investigación. Y mi papá me dijo, sería lindo que pudieras contar la historia de los Taitas y de Maya Tanaka, ¿no? Con todo lo que significa ese gran personaje beniano. Y me animé. Y bueno, ese fue, siempre digo, mi primer libro en serio, ¿no? La biografía de los Taitas fue un libro muy pensado, muy planificado. Estuve viajando un año a Trinidad, Ribera Alta, todos los pueblitos por donde estuvieron los Taitas. Fue muy lindo, además, conocer a la gente. No estar en los lugares, creo que eso del periodismo de investigación, creo que es una de las cosas más lindas, ¿no? Conocer a la gente, charlar con la gente, viajar. Eso me llama la atención porque, por ejemplo, decías que no puedes escribir poesía social, por ejemplo, que solo te sale poesía erótica. Sin embargo, ¿qué es la poesía erótica? Si no es una forma de acceder a lo social. ¿No? Es decir, no puedes escribir poesía social conscientemente, pero inconscientemente te estás revelando todo el rato frente a aquellos que consideran, por un lado, que no eres escritor, por otro lado, que lo que haces con tu cuerpo está mal, ¿no? Que va contra las leyes de la reproducción, ¿no? Y que en cierta medida no se ve bien. Entonces, en esa dimensión yo creo que sí lo venías haciendo, ¿no? Desde el mismo espacio del poema y luego un poco calzándolo con la investigación de los Taitas, ¿no? Y un poco ir a contracorriente de mi generación, ¿no? Mi generación se ha abocado a la ciencia ficción, a no sé, que me parece genial, ¿no? A otros temas. Mucho, sí, no, que tal vez es como tú lo dices, ¿no? Hablan de la realidad, pero a través de la ciencia ficción y no sé qué. Yo leo y admiro muchísimo a los escritores más o menos contemporáneos míos, como Liliana Colanzi, por ejemplo, o Edmundo Paz, que han sobresalido de alguna u otra manera haciendo. Y yo dije, pero bueno, yo puedo hacer otra cosa, ¿no? Yo puedo cubrir un nicho en el que no se está explotando, que es la investigación social, que es la investigación histórica, que es la recuperación de la memoria histórica, que también me fascina mucho. Claro, en este caso yo quiero enlazarlo con temas culturales, porque después muestras a través de tu programa de radio, a través de lo que has hecho en televisión, la importancia de tomar la cultura como un libro en serio también. Claro, para mí todo el tema cultural, porque he estado ligado desde el principio, ha sido también un aliciente para seguir construyendo, ¿no? Desde el programa de radio que yo tenía, luego desde el pequeño programita de entrevistas a escritores que he hecho durante un tiempo, me han permitido también enlazar todo el tema cultural, ¿no? Conocer además a los artistas de Bolivia, conocer a los gestores culturales, porque sabes que hay muchos gestores culturales que no precisamente son artistas, pero que generan un montón de espacios como festivales, como encuentros, ¿no? Que están todo el tiempo impulsando y que creo que me parece que son valiosísimos dentro de la escena cultural y artística. Que se invisibilizan, ¿no? En cierta medida. Porque ellos siempre están atrás, pero por ejemplo, si en Marcelito Araúz, este festival de teatro, te aseguro que no existiría sin Homero Carvalho y un montón de otros intelectuales. La feria más grande del libro de Bolivia no hubiera existido, porque ellos han estado siempre empujando. Me parece que su valor como constructores, como forjadores de esta estructura que ahora ya la tenemos, es incalculable. Es importantísimo. Edson, ¿cómo combinas tu accionar político como sujeto desde tu cuerpo con tus funciones públicas? Bueno, para mí en eso no ha habido nunca... Digo porque en el momento en que accedes al espacio público, en primera instancia, no ahora, ¿no?
Lo hacías en un momento histórico de Bolivia que estábamos todavía en cambio en relación con el aceptar o el respetar más que tolerar a una persona que tenga decisiones sexuales distintas a lo que la sociedad exige. Y en esa medida, hablando de los años, no sé, dígase 2012, 2011, 2013, a 3 años casi de que se hubiese promulgado la ley 045, la sociedad todavía no estaba lista ni preparada para una imagen así, una figura así desde el ámbito político. Creo que aún no lo está. Bueno, un poquito más yo creo, ¿no? Han cambiado muchas cosas, evidentemente, pero en ese espacio conmigo no hay medias tintas, ¿no? Yo cuando salí del closet, cuando decidí asumir públicamente... Cuando salí del closet, me suena tan rara esa frase, me parece todavía de adolescente, ya no la escucho, ¿no? Pero cuando yo asumí mi orientación sexual públicamente, yo decidí que lo hice porque yo no quería vivir en una mentira, ¿no? Yo conozco un montón de historias por los libros que he escrito posteriormente, de gente que se muere, tiene hijos, nietos, familia y vive en un engaño. Mi mamá me enseñó que yo tengo que ser una persona transparente en el trabajo, una persona honesta en la vida, y para mí eso también es una cuestión de honestidad. Pero además, imaginarme que yo voy a estar escondiéndome, teniendo novia, buscando, ¿no ve?, para esconder algo, me parece que no es vida eso. Y cuando yo entré a trabajar la gestión pública, cuando me invitaron, lo primero que dije fue eso: mira, yo soy homosexual, yo soy activista por los derechos de los homosexuales, del colectivo LGBT, y por este cargo no voy a dejar de serlo. No. Afortunadamente tuve una buena recepción con ese tema y yo creo que he sabido combinar de alguna manera mi gestión pública desde el ámbito cultural con mi activismo, porque yo sigo siendo activista, tal vez no soy un activista bueno, muy activo. Lo hago a través de mis libros, lo hago a través de la forma en la que tú decides hacerlo, claro. ¿no? Lo hago a través de la creación artística, que me parece también un activismo válido. Claro, sin duda. Cuando hablamos de tus textos, cuando hablamos de poesía y de ensayos al mismo tiempo, un poco que van relacionados con estos temas, me llama la atención que en la mayoría de ellos los nombres están todos coordinados, todos están como que muy sugerentemente puestos, ¿no? Y tu nalga también, o algo así, si mal no recuerdo. Las portadas de los textos son portadas que están como que dialogando muy directamente con lo que se van a encontrar. En esa medida, más allá de la escritura, tú has elegido también proponer una imagen física visual de tu persona y al mismo tiempo de tu literatura, ¿no? Ello imagino que te ha ayudado muchísimo también para lograr un cierto respeto ante la sociedad después de convertirte en portavoz y en comunicador. El hecho de no solo estar en la radio, sino también estar en la televisión. ¿Cómo crees que de alguna manera un activista, un poeta, un artista debe combinar estos dos estilos, el ámbito literario y el ámbito físico, plenamente visual de lo que hace? Mira, yo creo que sobre todo el artista debe ser alguien honesto, ¿no? Uno honesto con uno mismo y honesto ante el mundo. Yo creo que las poses ¿no?, de esta gente... que no sé, yo no, estoy en un ejercicio de no juzgar a nadie, ¿no? Estoy en un ejercicio así de entenderme y de tratar de entender sin ánimo de ser condescendiente, ¿no? Pero de no juzgar a nadie. Pero creo que lo más importante de un artista es la honestidad, y cuando uno es honesto con uno, con el mundo, con la familia, lo demás fluye, ¿no? Porque ahí no sirve tu careta, cuando tú escribes, cuando tú haces tu arte, ahí no sirve tu careta, ¿no? Porque luego se ve en el resultado. Claro, y en esa medida yo creo que, bueno, más allá de la careta, Edson, es vital el hecho de tú llegar a un lugar y decir yo soy así. Yo soy así y listo, no es que me aceptes, es que yo soy y se acabó, es decir, no hay medias tintas, ¿no? Cuando decides escribir el texto Ser gay en tiempos de Evo, ¿en qué estabas pensando? ¿Cuáles eran tus intenciones antes de publicar el texto? Mira, yo estaba trabajando durante años en una colección de relatos sobre el tema LGBT. He tenido la fortuna de en muchos de mis trabajos viajar mucho. Yo he viajado por el país, así en motos, por camiones,
En lo que parecía. Papa, en lanchas, en todo lo que he podido yo he viajado, con plata, sin plata, con mochila, a hotel, alojamiento, ¿no? Digamos, yo sí me puedo jactar de que yo he conocido el país, ¿no? Yo he conocido pueblitos y grandes ciudades, ahora conozco los 9 departamentos, y yo de cada una me traía una historia, un relato, una anécdota, un chisme, ¿no? Que me contaban, y luego lo fui haciendo. Y cuando yo lo más tenía listo, no tenía listo el título, ¿no? El título en realidad esto es algo que no lo sabe nadie y yo te lo estoy contando a vos. El título no es mío. Ser gay en tiempos de Evo es de un gran amigo mío que se llama Carlos Salazar, que era director de Radio Santa Cruz cuando yo trabajaba y me dijo, lo leyó y claro, tenía mucho que ver con política también y con todo lo que estaba pasando en ese momento y me dijo, ser gay en tiempos de Evo. Y él le puso el título a mi libro, ¿no? Que obviamente tiene un carácter comercial indudable, ¿no? Es un libro que ha trascendido fronteras, hay un montón traducciones, alemán, francés, Ahora inglés. se viene la traducción al portugués que sale Portugués más. ¿no? Y después de, no sé, 5 o 6 años que fue publicado por primera vez, ¿no? Entonces, traté de aprovechar en el buen sentido el nombre, ¿no? Para poder difundirlo más. Claro. Me interesa sobre esto que decías, ¿no? El tema de por qué el libro ha sido trasladado, ha sido traducido a otros idiomas en otros países, tomando en cuenta que no son las mismas realidades. ¿Por qué importa el texto, más allá del eslogan y de un poco la asociación que haces con el tema político? ¿Por qué crees que importa tanto eso? ¿Tiene que ver con una necesidad de conocimiento que despierta Bolivia? ¿Tiene que ver con una cierta identificación con los mismos hermanos LGTBI en otros espacios? Sí, yo creo que sí. Mira, ahora estuve en noviembre presentando el libro en Berlín, la traducción al alemán. Y me dice uno de los compañeros que me recibió en Berlín que él había leído ya el libro porque yo lo mandé en PDF antes de que salga la edición. Me dijo, yo no sabía que pasaban estas cosas en tu país. Claro, desde esa mirada un poco condescendiente de primer mundo, ¿no? Sí. Pero yo creo que hay una necesidad en el mundo entero de conocer lo que pasa en otros espacios, ¿no? Y el tema LGBT, como lo que pasa en África, como lo que pasa en Medio Oriente, como lo que pasa en Asia, de Bolivia también, es como hay una necesidad por saber qué es lo que pasa con ese tema, porque mucha gente conoce a Evo, mucha gente conoce al proceso de cambio, pero de repente, ¿qué pasa en medio de todo eso? Con este grupo. Claro, en esa medida me parece interesante. Antes de irnos a la pausa, la última pregunta tiene que ver con la situación de LGBTI en el ámbito urbano, a diferencia de lo que sucede en el mundo indígena. También luego creo que preparaste un tema o publicaste un tema con respecto a ello. Sí, es súper contradictorio, ¿no? Porque nosotros tenemos en las ciudades y nuestra constitución es lo más LGBTI amigable, ¿no? Tenemos leyes en contra de la discriminación, ordenanzas municipales en los municipios de Bolivia que penalizan la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y de algún modo las ciudades han ido cambiando un poco. Todavía sigue habiendo persecución, todavía sigue habiendo violencia, pero creo que ha bajado. Sí, ¿no? Ha mermado, digamos. Quiero ser un poco optimista en ese sentido. Pero en el tema de las comunidades indígenas, el panorama es otro. Los dos libros, que son el uno después del otro, El ser gay en tiempos de Evo y luego La Madonna de Sorata, hace el contraste de lo que pasa en una comunidad indígena, que es completamente distinto a lo que pasa en la ciudad. ¿Tiene que ver por un tema de pensamiento, por un tema de estructuras inamovibles? Sí, de tradición, de cosmovisión, de machismo, de patriarcado, muy fuertes, muy arraigados en nuestras comunidades, que evitan y cercenan cualquier posibilidad de diferencia. Digamos, un amigo mío me dice que es el mejor libro que he escrito, La Madonna de Sorata, y a la vez el más triste. No, yo me metí mucho, estuve 2 años trabajando en ese libro, uno viajando por Bolivia para encontrar las historias y casi un año entero para escribirlo. Me metí muchísimo, pero ya a un nivel sentimental, ¿no? Y me di cuenta de que la realidad es muy, muy dura, ¿no? Para nuestros hermanos LGBTI que viven en comunidades indígenas es muy fuerte.
Pero en cierta medida tú decías, hoy está, bueno, quieres pensar al menos que hoy está menos que antes, pero en esa medida yo siento que el que esté menos tiene que ver también con un tema de que existe la ley, de que se hacen procesos de concientización y todo ello, pero también que ustedes como grupo, que lo mismo puede pasar con las mujeres, con el movimiento feminista o con el movimiento afro, ¿no? Han logrado tener mayor representatividad y visibilidad y como que han también obtenido esa necesidad de que desde el mismo Estado, sea paternalista o no, se defiendan sus derechos, ¿no? Ha sido también una cuestión de Estado, ¿no? Ha sido una cuestión de Estado, ha sido una cuestión de voluntad política, ha sido una cuestión de momento histórico. ¿Vos te imaginás ser gay en tiempos de Banco? Yo creo que hubiera sido... ¿Vos te imaginás? ¿Vos te imaginás ser gay en tiempos de Jaime Paz Zamora? Creo que ha sido también una cosa del momento histórico, o sea, había que aprovecharlo, ¿no? Y es lo mismo que está pasando con el tema del feminismo, ¿no? Con el tema de las mujeres. Este es un momento histórico de inflexión en donde tienen que cambiar las cosas. Claro, y en el que Bolivia está inmerso, sin duda alguna. Muy bien. Hacemos la última pausa, Edson. Estamos aquí en un espacio hermosísimo, en la Casa Melchor Pinto, no lo había dicho antes. Es el patio, es un lugar hermosísimo y sin duda alguna pues es un gusto conversar así a esta hora de la mañana, un día laboral, ¿no? Es un privilegio el que tiene nuestro programa. Hacemos una pausa en Avia La Culturas Radio y a la vuelta ya estamos concluyendo casi nuestra charla con Edson Hurtado. A través de la doble 88.3 en Avia Yala Culturas Radio conocemos de cerca a Edson Hurtado, casi ya en los últimos minutos, 8 minutos me dice mi editor específicamente. Edson, en una entrevista que vi contigo y una de las periodistas de CNN, lo que más les preocupaba era la relación directa con la política o con esta famosa frase del presidente. Y me llama la atención que siendo un medio de comunicación extranjero que no tiene un lazo directo con Bolivia, a no ser lo que mandan sus reporteros, no hagan hincapié en cierta transformación. Tanto tu texto como otros trabajos que se han desarrollado de activistas, el caso, por ejemplo, desde la literatura de Edgar Solís, que te considera su antecesor en esta línea, ¿no? El hecho de todos aquellos que comenzaron a realizar una supuesta literatura que puede llamarse LGBTI en la medida en que tiene ese lazo social, ha también ocasionado una transformación, un intento de transformación en la gente. Es decir, la gente que los conoce, que los escucha, que sabe que ustedes existen, ya se atreven a acercarse a su literatura de forma distinta. Ya al menos ese es un paso de victoria, digamos. Totalmente. Yo creo que hay gente que ha trabajado desde hace muchos años en esto, ¿no? Es la misma María Galindo, que creo que es una de las precursoras, pero además es una de las luchadoras victoriosas por haber puesto en la sociedad boliviana la discusión sobre el feminismo, sobre lo LGBT, desde su postura. Desde diferentes maneras. Que me parece completamente válido, no comparto con ella muchas cosas, pero así como ella han habido un montón de gente que está haciendo ese trabajo y yo creo que uno de los grandes logros de esta época es la visibilización. Sí. Porque si tenemos a gente que está asumiendo su orientación sexual y ocupando cargos públicos, me parece genial. Si tenemos a un referente de la cultura pop mundial como Ricky Martin asumiendo su homosexualidad con sus hijos además, ¿no? Es la normalización, es la visibilización. Por eso siempre se discute el tema de la presencia de personajes, de figuras LGBT en el cine, en la televisión, en la literatura, ¿no? Porque durante mucho tiempo ha estado baneado, ha estado prohibido. Y este es el momento, nos está llegando un poco tarde Bolivia, pero está llegando. Pero me parece genial que haya eso, ¿no? Sí. Que tengamos un ministro de comunicación como Manuel Canelas, que tiene una orientación sexual definida y que está ahí, o sea, qué motivo de orgullo más grande, ¿no? O como Edgar, por ejemplo, y todos estos poetas en Cochabamba, yo conozco también gente que está trabajando desde sus textos en Sucre, nuestro amigo... se me fue el nombre. Se te fue el nombre, no te preocupes. Él sabe que estás hablando de él. Que están trabajando y que están cumpliendo esto de sacar a la luz, ¿no? Es como, es un despertar, me parece. Qué lindo. Hoy regresas a Bolivia, estás acá para formar parte de uno de los proyectos más interesantes que ha lanzado el Estado Plurinacional en relación con el apoyo a la cultura, a las artes y a otros espacios deportivos, tecnológicos. Estás acá en representación de toda esa movida cultural en Santa Cruz que has ayudado también a crear, a gestar. ¿Cómo ves hoy a tu Bolivia después de
de haber vivido algunos meses, varios años fuera de Bolivia, en diferentes lugares, en diferentes países, ¿cómo ves a Bolivia? Bueno, ahora estoy volviendo después de casi 3 años a Bolivia y me encanta. Yo llegué a La Paz primero y me fascina todo el tema de la transformación que está viviendo. Soy una persona que no está obnubilada, por así decirlo. Sé que hay todavía muchas cosas por cambiar, pero sin embargo sé que los cambios son evidentes, son grandes, se han producido ya en nuestra sociedad, ¿no? Me gusta cómo está el futuro de Bolivia. Ojalá que se pueda cumplir porque hay muchas cosas de las que uno planea, pero no siempre salen. Uno de ellos es este proyecto, precisamente el de intervenciones urbanas. Estoy yo como coordinador del proyecto en Santa Cruz. Mi meta es que la mayor cantidad de artistas, creadores de Santa Cruz puedan participar de esto. Porque, claro, nos quejamos mucho del centralismo en Santa Cruz, pero cuando hay una cosa así... Nadie va. ¿Dónde están? Entonces, mi meta es como, ayudarles, ¿no? Impulsarlos, apoyarlos para que puedan participar, porque esto no es ni siquiera que hay que ir a La Paz a hacer nada. No hay justificación. No hay justificativo para no participar. Y eso, entonces estoy muy contento, hay un trabajo muy grande porque además esta apuesta es un poco cambiar el chip de nuestro Estado, ¿no? Es hacerle entender al Estado mismo de que la inversión en cultura, de que la inversión en ese sentido nos va a traer réditos, ¿no? O sea, es una inversión necesaria porque la cultura y los movimientos culturales son parte de la economía, o sea, no hay cómo negarlo, ¿no? Ahora, con un impulso tan grande como este pueden cambiar muchísimas cosas más. Sin duda, entonces un futuro prometedor el que le ves a Bolivia desde tus ojos. Yo le veo un futuro prometedor, hay que arreglar ciertas cosas. Creo que... La pujanza joven está funcionando también en Santa Cruz de la Sierra. Es una ciudad joven, Santa Cruz, no es una ciudad completa. ¿Solo de 4 anillos? No, muchísimos más, pero solo 4 anillos completos. Te lo digo que ahora que yo vivo en el 4º anillo, ¿no? Es una ciudad joven, Santa Cruz es una ciudad joven y creo que hay que crear espacios y oportunidades para los jóvenes, ¿no? Sin duda. Así que he vuelto muy contento por el sol, por el calor de Santa Cruz, ¿no? El invierno que tenemos en Santa Cruz es 3 semanas, así que yo voy a estar feliz. Sí, sin duda. Y preparando tu próximo proyecto, eso es lo último que te quiero preguntar. Estoy preparando 2 cositas, estoy terminando un nuevo libro, que no he podido hacerlo en estos años que he estado trabajando fuera del país porque, bueno, tenía otras responsabilidades y decidí concentrarme en eso. Estoy terminando un libro de cuentos. ¿Sí? Y estoy haciendo un documental sobre Valle Grande, un documental que es en realidad un homenaje a mi abuelo, pero que se hizo muy grande y que ahora es un documental sobre Valle Grande. Espero producirlo en todo el tiempo libre que tenga este año y presentarlo en enero, el 26 de enero del año que viene. Excelente, gracias Edson, te agradezco muchísimo. Ahora, ¿cuándo te llegas por La Paz de nuevo? Yo encantado siempre de ir a La Paz, es una ciudad que me gusta muchísimo. Lastimosamente soy alérgico al frío por alguna razón. Creo que por ser vallegrandino. Porque a mí ni la altura me afecta, ¿sabes? No, yo llego tranquilo, me tomo un soroxipil cuando... Y listo. Es el frío el que te juega mala pasada. El frío, pero no solamente en La Paz, en todas partes. Yo encantado y agradecido de esta entrevista y bueno, de por fin conocernos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimo. A usted las gracias por seguirnos a través de la doble 88.3, a través de nuestra página de Facebook, Avia Yala Culturas Radio. Y recuerda que el próximo fin de semana estaremos con más y como siempre le invitamos a conocer a nuestros artistas. Hasta la siguiente.